Esas pirámides serían hitos. Yo no creo que tengan una funcionalidad física. Están marcando un momento. Ese momento tiene el mismo reloj calendárico en todos los monumentos de la Tierra, el 12.500 a.C. Bienvenidos a Entre Dos Mundos. Estamos aquí grabando esta tercera temporada en Delicias 28, en la Casa de Estar, que tiene muchísimas actividades para el autocuidado, el autoconocimiento y para el crecimiento personal. O sea, que echarle un vistazo. Hoy tenemos a un gran amigo con nosotros, un invitado especial que vosotros habéis pedido que regrese y él amablemente ha accedido a ello. Josep Guijarro, bienvenido, ¿qué tal? Bien hallado, muchas gracias, Miquel. Un placer de nuevo estar en tu canal. Gracias. Josep es como Mado, empiezas a decir todo lo que hace Mado Martínez y no acabas, ¿no? Eres responsable de espacioymisterio.com. Estás con Prisma también, Prisma Publicaciones. Eres escritor, divulgador, investigador, periodista, investigador del misterio. Estás en El Colegio Invisible y en La Rosa de los Vientos también. Eso es. ¿Me dejo algo? Bueno, te dejas muchas cosas, pero yo creo que eso es lo fundamental. Y eso es en guión, ¿eh? Esto es en guión. Oye, gracias por estar aquí. Al contrario, es un placer y lo sabes perfectamente. Y me pasa como con Jesús Callejo, como con Juan Jesús Vallejo, como con Mado Martínez, como con tantos que hablan, que saben tanto y, jolín, todos los temas son interesantes. Pero bueno, hoy vamos a hablar de enigmas y misterios, ¿no? Sí, de enigmas y misterios de la antigüedad y específicamente aquellas que se relacionan con mis queridos primos, los viajeros espaciales. Porque, ¿te has pensado alguna vez a quién le estamos rezando en realidad? Pues mira. ¿Qué es Dios? ¿Qué son los dioses del pasado? ¿Son lo mismo? ¿Son los creadores? ¿Hubo alguien que depositó en la Tierra el germen de la vida y a partir de ahí... Es lo que digo yo, pero otro día estaba hablando con Juan José Sánchez Oro y dice que no opina lo mismo, y Lorenzo Fernández me dijo que no, somos los raros. Los buenos de Juanjo y de Lorenzo cultivan un sano escepticismo. Vale, está bien. Pero yo soy believer, yo prefiero creer. Y cuanto más mayor me hago, mayores razones encuentro para creer, que esto me parece significativo y fundamental. ¿Por qué? Cuéntanos. Porque a lo largo de mis viajes en el mundo, unas veces buscados y otros porque el azar, la indeterminación, el destino ha querido colocarlo en mi camino, he ido hallando pistas significativas que cuando tú tienes ese arte, que digo yo, de relacionar cosas, te das cuenta de que ha tenido que haber algo más. Mira, si, por ejemplo, ponte hace 75.000 años atrás, por decir algo, un ser humano hubiera cogido una calabaza, la hubiera vaciado, hubiera puesto 3 cuerdas y hubiera hecho crun, crun, crun. Dirías, asombroso, ¿no? Ha inventado algo. Pero ahora ponte que en la cordillera de los Andes hay un señor que hace un proceso similar, no con una calabaza, sino con un trozo de madera hueco, y hace exactamente lo mismo. Dirías, oh, maravillosa coincidencia. Claro, entra dentro de lo posible. Pero ahora imagina por un momento que esas dos personas compongan y toquen la misma sinfonía. Lo que pensarías no es que se trata de la casualidad, sino de que alguien les ha enseñado música, les ha enseñado ese tema para que lo toquen entre los dos. Y eso, lo creas o no, ocurre en arqueología. Hay tantos acontecimientos a un lado y al otro del Atlántico que permiten establecer conexiones en tiempos en los que no existía todavía la navegación, que me invitan a pensar que hubo un Dios instructor que nos proporcionó sabiduría, conocimiento, arquitectura y artes, también el cultivo, la domesticación de los animales. El trigo, por ejemplo, hay que alterarlo para que sea comestible. Todas estas cosas no son solo fruto de la observación, sino que ha habido un instructor que es definitivamente el que nos ha creado. Claro, porque estábamos en las cavernas, de repente bajamos de los árboles,
y nos ponemos a cultivar. Tú piensas o tienes la teoría de que no es casualidad. Es más, que el proceso fue al revés. Mira, hace muy poquito tiempo estuve en Göbekli Tepe. Göbekli Tepe, en Anatolia, en Turquía, es uno de los yacimientos arqueológicos más importantes de todos los tiempos. Hace la friolera de 12.500 años atrás, el ser humano, por alguna razón que desconocemos, decidió dejar atrás la vida nómada, dejó atrás la caza y la recolección de alimentos y se paró para erigir templos. Es decir, que primero fue la religión, primero fue la adoración a algo y después vino la agricultura. Hasta ahora se había sostenido lo contrario, pero es que hay cosas fascinantes. Cuando yo fui al cole, y yo ya peino canas, querido Miquel, me enseñaron que la rueda se inventó alrededor del 3000 a.C. Es decir, que tendría una antigüedad de 5000 años. Y sin embargo, los yacimientos, no solamente de Göbekli Tepe, de Karahan, todos esos poblados que estaban alrededor, han puesto al descubierto unos cochecitos más o menos de este tamaño, con ruedas y ejes, que se dice podían ser carros funerarios, me da igual, pero que hacen retrotraer el invento de la rueda 9000 años más atrás. Y esto, querido amigo, significa que hubo una eclosión de sabiduría, de conocimiento, que no se puede explicar por efecto de una evolución estrictamente humana. De manera que ahora, cuando me pongo a mirar esa película de 2001, Una odisea en el espacio, esa escena en la que están los primates adorando una especie de losa, de lápida erecta, ¿no?, y pulida, a mí me hace pensar que había una alusión a ese instructor, a ese Dios creador, que por otra parte, cuando tú empiezas a revisar, te das cuenta que tiene mucho en común a un lado y al otro del Atlántico. ¡Wow! Te hace que pensar, te deja así como anonadado, ¿no? Y es verdad, por un lado, los templos son todos para arriba, ¿no? Quiero alcanzar el cielo, quiero alcanzar el punto más alto. Pero, y ahora volveremos ahí, ¿no?, a los templos y cómo aquí al otro lado del Atlántico pues, ocurren como simultáneamente, no vienen de la Pangea, o sea que no podían estar... No, claro, eso es a escala de millones de años y nosotros estamos hablando a escala de decenas de miles. Por eso, pero háblame de esa semillita que decías antes. Sí, porque ya en 1974 hay un científico que adquirió el premio Nobel, se llama Francis Crick. Él ganó el Nobel por el hallazgo junto a su compañero de la doble hélice del ADN, pero estudiando el ADN se dio cuenta de algo que merece reflexión, y es que su complejidad bioquímica es tal que no puede ser fruto de la casualidad. Y él sostenía que fue o que llegó a la Tierra en lo que denominó la panspermia, que es una teoría que sugiere que, bueno, de una forma teledirigida, se fueron sembrando, unos dicen que con meteoritos, otros dirían que con platillos volantes, el germen de la vida en determinados lugares. Hay una peli que a mí me encanta, que se llama Interestelar, que es una peli maravillosa, en el que precisamente lo que se pretende ante la posibilidad de que la Tierra pues eclosione, finalmente sea inhabitable debido a los cambios en el clima y en la superpoblación, pues se empiezan a pensar en extraer ADN de todos los seres de la Tierra y mandarlos al espacio, y están buscando el lugar donde depositarlos. Esa idea es la idea de Francis Crick, es la idea de la panspermia. Y tú plantéate, puede ser que hace millones y millones de años llegara a la Tierra procedente del espacio esas bases, esos nucleótidos para la vida, y que encontraran aquí, no por casualidad, sino que fueran dirigidas, como decía Crick, para que se desarrollaran en la Tierra. Y doy un salto más, que es lo que yo explico en el libro. Y si después, cuando ya han pasado millones de años y la vida se ha asentado, vienen aquí y dan el toque de inteligencia para que esos seres, que serán después los humanos, sean quienes
primero les adoren y después a lo mejor nos conviertan como esclavos. Y no es una idea baladí. Científicos como Michio Kaku, Stephen Hopkins, Avi Loeb o Beatriz Villarroel, por citar 4, han planteado la posibilidad de que esas civilizaciones que pueden estar ahí, que todo el mundo sabe que están, otra cosa es cómo llegan hasta aquí, tengan el mismo instinto depredador que los seres humanos. Y por lo tanto, su interés aquí no sea tanto como han sugerido los contactados, el hacernos crecer espiritualmente o el salvarnos de nosotros mismos, sino precisamente ser los ocupas de este planeta, porque las mismas situaciones que experimenta de déficit la Tierra a nivel ambiental o a nivel de recursos hayan podido ya ocurrir en otros planetas previamente y esta especie vaya depredando de un mundo a otro. Me parece muy interesante, ¿no?, tu punto de vista y por eso digo yo que vamos a dejar de llamar a los extraterrestres, que somos nosotros. Nosotros somos muy diluidamente, pero descendientes de aquellos que vinieron aquí, ¿no? Fíjate lo que decían los libros sagrados. Dice, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Que de hecho, cuando tú te miras el libro en su idioma original, habla de dioses. Sí. Utiliza el superlativo de Dios. Por lo tanto, esos Elohim, que es la voz que utiliza, puede ser interpretado como un plural, habla de dioses, son esos los mismos 7 sabios que encontramos en la India, los 7 Nefilim que poblaron Sumeria, son los 7 dioses básicos de Egipto, son los 7, fíjate que te estoy poniendo, en todas las culturas son exactamente el mismo número. De manera que a mí me resulta sospechoso, es esa melodía que te decía que afina a un lado y al otro. No esperemos encontrar una pila eléctrica, no esperemos encontrar un tornillo, no esperemos encontrar una pieza del ovni. Lo que vamos a encontrar es algo mucho más sutil, mucho más inquietante, que es que el legado está dentro de nosotros mismos. Como Vishnu hizo al esconder el conocimiento dentro de nosotros mismos. ¿Cómo qué? Vishnu, un dios indio, una de las leyendas más maravillosas que precisamente esconde ese poder en el hombre justo dentro, que es donde no lo vas a buscar. Además, todas las religiones, las culturas, los movimientos, incluso de la nueva era, ¿no?, siempre dicen, el poder está dentro de ti. Claro. No, muy curioso. Y te ponía el ejemplo de este dios hindú porque el Mahabharata y el Ramayana, 2 de los libros sagrados, pormenorizan en una suerte de guerra intergaláctica y en la llegada de esos dioses desde el cielo. De hecho, en una reunión científica que creo recordar tuvo lugar en 2014, la NASA y otras instituciones académicas muy serias clamaron, pusieron el grito en el cielo, porque 2 científicos de la India aseguraban que precisamente su país era el primero en haber realizado viajes espaciales y viajes interestelares, y aludían precisamente a los vimanas, que son unas estructuras descritas en estos libros que nos hablarían precisamente de ese viaje a las estrellas por parte de estos dioses de la antigüedad. ¿Y qué estructuras encontramos a lo largo del mundo? No, además de las pirámides, sabemos que están ahí, pero hay más. Sí, bueno, las pirámides, porque no podemos negarlas, están ahí y constituyen todo un desafío matemático, arquitectónico y de ingeniería. Yo siempre recuerdo que cuando estás ahí pequeñito frente a esos 147 metros de altura de la Gran Pirámide, por ejemplo. Que no sé si fuiste tú o quién fue, que no es... No, me dijisteis que no es un templo funerario. No, claro que no lo es. ¿Dónde está Keops? No, si no se ha encontrado, pobre hombre. Otra cosa es que la arqueología defienda esto, como no se ha encontrado en muchas otras pirámides, no solamente en la de Keops, pero la de Keops es especialmente llamativo porque de las pirámides de Egipto, de las estructuras funerarias de Egipto, no vas a encontrar ni un solo jeroglífico que diga lo bueno que fue el faraón. No vas a encontrar estatuas alusivas al faraón. Tú fíjate en Ramsés, esas enormes estatuas que tiene en todos sus monumentos, que son gigantescas. Uno
piensa, bueno, esto es esplendor para demostrar su fuerza. Y el tío que mueve más piedra de todo Egipto, de todo el antiguo Egipto, su estatua es así de chiquitina, 10 centímetros. Eso es Keops. Claro, dices, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es evidente que la pirámide la construyeron los humanos y no los extraterrestres, hasta ahí está claro. Pero sin embargo hay una serie de cosas que a mí sí me hacen pensar que la pirámide no es un monumento funerario, sino un hito que lo relaciona con las estrellas. Mira, en 2008 con nuestro querido amigo Loren estuvimos en el desierto occidental de Egipto. Estuvimos allí en compañía de Yasser El-Laithí, que es un arqueólogo y antropólogo egipcio que ha estudiado durante más de una década los dibujos prehistóricos de dos abrigos rocosos, de dos cuevas que están en ese desierto occidental, casi tocando a la frontera con Argelia. Son pinturas rupestres, pinturas que se remontan al periodo Holoceno, cuando el Sáhara no era un desierto, sino que era una sabana, y encuentras jirafas, rinocerontes, elefantes y unos tipos que les llaman los nadadores, por eso se llama una de ellas la cueva de los nadadores, que están como nadando, y dicen los arqueólogos, fíjate, aquí había tanta agua que están nadando. Cuando tú te fijas bien en esos nadadores, hay algo que te llama la atención. Y es que no tienen cola, no me refiero a la churra, me refiero a que son como tritones. Y es muy curioso, porque yo le digo, fíjate, esto me recuerdan tritones. Y me dice, ¿y esto te va a vibrar, Miquel? Me dice Yasser, no, esto son espíritus. ¡Anda! Porque no es el agua física, sino que el agua es una alusión al cielo. Cuando nosotros nacemos de romper aguas, pero cuando morimos vamos a las aguas que nos llevan a las estrellas, al lugar en el que se inició todo, al lugar de procedencia de nuestros dioses. Por lo tanto, y doy un salto de 3000 años, las pirámides, que las crearon estos que vinieron del Sáhara, y ahora te lo contaré por qué, se constituyeron en un monumento para convertir nuestro alma en una luz de estrella. Es poético, es muy bonito, porque son máquinas de la inmortalidad, no son tumbas, son máquinas de la inmortalidad. Y de hecho sus canales de ventilación están apuntando a llamativas estrellas que forman parte del Panteón. Un panteón que de nuevo fue creado en esa punta del desierto, porque junto a esos nadadores, junto a esos espíritus que van al cielo a reunirse con sus dioses, vamos a encontrar una escena maravillosa, que es el de una mujer con el cuerpo arqueado, al que unos tipos están como tocándole los senos y otro está debajo estirado. Esto luego se va a convertir en una trilogía de dioses muy importantes, porque son Nun, que son el cielo, son las aguas primordiales. Todas las leyendas fundacionales, sean en América, en Egipto, en Sumeria, en China, nacen de una especie de catástrofe de aguas de la que emerge una montaña. Bueno, pues ese agua primordial es Nun, esas aguas a las que yo antes aludía. El viento es el ser que está tocando los senos. ¿Por qué? Porque los pechos dan leche y ellos lo relacionaron con la Vía Láctea, ¿vale? Y el suelo es la tierra, que es de un color más negro en la representación que los egipcios hicieron 3000 años después. Es decir, que todas las creencias del periodo predinástico, de la prehistoria, fueron después, por eventos climáticos, se iba desertificando, iban yendo hacia las zonas más fértiles hasta ir a parar al delta del Nilo. Y allí prosperó esa civilización en el 3000. ¿Y qué hicieron? Fueron reproduciendo las cosas que hacían en el desierto. Y en el desierto, todavía hoy, se van creando unas estructuras. El viento modela unas estructuras que se llaman yardaps, que tienen forma piramidal. Las hace el viento. Entonces, muy probablemente esos señores y señoras que iban huyendo de sed, que iban huyendo del malo, que iban huyendo de la desertificación, encontraron estas estructuras y dijeron, mira, como en nuestra casa.
Y a partir de esa estructura empezaron a poner ladrillos de piedra. Empezaron a crear la base de la futura pirámide de Giza. Yo lo que sostengo es que el faraón Keops utilizó una estructura primordial mucho más antigua para rodearla de piedras y crear la estructura que hoy mismo estamos viendo. Pero en su interior, como han hecho además otras culturas, los mayas, si tú te vas al templo de Rosalila en Copán, en Honduras, vas a descubrir que el templo está dentro de otro templo y está dentro de otro templo. Es decir, es como una matriosca arquitectónica, ¿verdad? Y lo mismo sucede con la pirámide de Cholula, en Puebla, en México, donde hay por lo menos 3 estructuras dentro de la gigantesca pirámide, la más grande del mundo, que parece una montaña, de no ser porque al descubierto han quedado varias hileras en una de sus caras que demuestran que es una pirámide, pero los españoles cuando llegan allí a Puebla y se dan cuenta de los salvajes rituales que estaban llevando a cabo, lo que hacen es taparla, convertirla literalmente en una montaña y ponerle o coronarla con una iglesia preciosa, dicho sea de paso. Pero aún hoy muchos indígenas mexicanos siguen haciendo peregrinaciones a ese lugar que era un lugar sagrado, que tiene además una bonita leyenda de un gigante maravilloso y tiene que ver además con los ángeles. Bueno, Puebla es un punto y aparte. Pero quiero que entiendas, Miquel, que la historia es esta, que venimos de un legado muy anterior y de un legado que nos relaciona con las estrellas. Un legado que ha sido negado permanentemente, más que negado, ha sido condenado al ostracismo, olvidado, no tenido en cuenta. Cuando, si las 3 pirámides están orientadas a las estrellas, están dibujando un mapa estelar, tú te vas al Perú y descubres que tanto la ciudad del Cuzco como muchas de sus estructuras están relacionadas y alineadas a las estrellas. Si te vas a México y te vas, por ejemplo, a Uxmal, te das cuenta de que el cuadrángulo de las monjas está orientado a las Pléyades. Es decir, cada una tiene orientaciones. ¿Y por qué esto no se mira desde esa perspectiva astronómica? A lo mejor hay un significado que tiene y nos remite precisamente a las estrellas. ¿Y qué puede ser? Puede ser como un puzzle. Es un mapa de las estrellas, pero es un mapa, y esto me encanta contarlo, que es un mapa del tiempo. ¿Sí? Claro, porque... O sea, todas las pirámides juntas, las de México, las de Egipto, las de Guatemala, tal. No voy por ahí, verás por dónde voy. Si aceptamos que esos dioses, que la naturaleza de esos dioses viene de las estrellas, y vemos que estos templos están mirando a las mismas estrellas, tendríamos que redoblar nuestros esfuerzos para ver qué hay en esas estrellas. Claro. Y esto no lo hemos hecho. Pero no interesa. Bueno, no sé si interesa o no interesa, pero no se ha tenido en cuenta. No se ha tenido en cuenta. Pero te digo que es una postal del pasado, porque si efectivamente los seres que vinieron de ahí pusieron su mirada en la Tierra, por ponerte un ejemplo, la luz que te ilumina del sol todas las mañanas, qué poético estoy hoy, Miquel, tarda 8 minutos en salir del sol y en llegar hasta la Tierra. Es decir, que tú estás viendo el pasado. La luz que te ilumina es de hace 8 minutos. Ahora nos vamos a Alfa Centauri. La luz que llega de Alfa Centauri ha tardado 4,3 años. Pero es que si viene de las Pléyades, que es donde adoraban todos estos, viene de 440 millones de años. ¿Qué significa? 440 años luz, perdón, no 440 millones. Que si ahora los extraterrestres de allí nos están mirando, la luz que reciben, porque la luz va en todas direcciones, están viendo la Tierra de hace 440 años. Colón ha recién descubierto América y por lo tanto los seres que están viendo, tú y yo todavía no hemos nacido. Los extraterrestres, cuando vengan, van a tardar ese tiempo, si es que viajan a la velocidad de la luz. Por lo tanto, todo esto es un vasto plan que solamente te lleva a pensar en una cosa, que Dios existe. Porque solamente la coordinación de esa creación tiene que ser gloriosa para que se den todos los engranajes que coincidan en ese evento. Además hay muchos templos aún sin descubrir, muchos templos bajo tierra, ¿no?
en Colombia, en Bosnia, en varios lugares. Pero tú has mencionado las Pléyades, ¿eso tiene que ver con los pleiadianos que tanto la gente menciona por internet? Sí, tiene que ver si crees en esa otra parcela del fenómeno ovni o fenómeno contacto, fenómeno de canalización, que muchas personas, miles de personas a lo largo y ancho de nuestro mundo, creen permanecer en contacto. Y es que hay todo un movimiento espiritual que podríamos denominar la Gran Hermandad Blanca, que relaciona a los modernos ovnis con esas naves interplanetarias. Así que existiría una suerte de lucha del bien y el mal entre esos pleiadianos y otros seres menos evolucionados, que serían los dracos, los grises, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, esto va de razas, que es una historia que yo creo, no digo que sea inventada, por Dios, porque las experiencias espirituales, las experiencias trascendentes, son para vivirlas y sentirlas tú. Y se lo digo a alguien que habla con seres de otros mundos o que cree comunicar con seres de otros mundos, porque los difuntos al fin y al cabo son seres de otros mundos. Pero esa sensación, entre dos puntos, claro, esa sensación, un científico te dirá, no existen. Yo sí lo creo que existen, que esas comunicaciones pueden darse, pero que nos están remitiendo a otro plano, nos están remitiendo a otra realidad. Por eso yo soy de los que creo que los modernos ovnis no tienen nada que ver con esta historia que te estoy contando. No, porque aquellos dioses eran dioses que estaban en contacto día tras día con aquellos seres humanos que les ayudaban, les enseñaban, y estos de ahora juegan al ratón y al gato, ninguno baja, todos se dejan ver, pero ninguno te dice nada. Solamente las comunicaciones se dan en ese otro nivel, que es el nivel trascendente, el nivel espiritual, el nivel de sensitivo, al que no todos pueden alcanzar, y por consiguiente estamos hablando de seres dimensionales, no de seres extraterrestres, sino seres dimensionales. Ahí me lleva a pensar también otra vez a esa película que has mencionado tú antes. Interestelar. Sí, porque fíjate cómo, bueno, igual la estoy destripando, perdonadme, cuando el comandante de la nave tiene el accidente y se ve condenado a vagar en esas dimensiones espaciales, todo el tiempo y el espacio convergen en esa singularidad del agujero negro y él puede ver presente, pasado y futuro. Todo está en otra dimensión, que tiene una afectación física, y esto no es ciencia ficción, no es idea del director de la película, es idea de Thurn, se llamaba el científico que asesoró al film, porque son teorías actuales de la física cuántica. Por lo tanto, no estamos trabajando en la tesis de la ciencia ficción, sino de una física que sobre el papel es real, pero que nos falta la tecnología para poder demostrar. Ya. Y esas pirámides podrían ser como antenas. Esas pirámides serían hitos. Yo no creo que tengan una funcionalidad física. Están marcando un momento. Ese momento tiene el mismo reloj calendárico en todos los monumentos de la Tierra. El 12.500 a.C. Todas. Lo de Göbekli Tepe, las pirámides de Egipto, los eventos que yo te comentaba, por ejemplo, del Perú, de las murallas de Sacsayhuamán, que no son solamente la parte inca, hay una parte megalítica que coincide con el templo de la Esfinge, con el Osirión de Abidos, en definitiva con muchos otros lugares, y todos entroncan a esa misma antigüedad. Por lo tanto, oye, parece que alguien se tomó mucho esfuerzo en señalar que el 12.500 a.C. sucedió algo. Claro, ¿tú crees que es cuando vinieron a plantar la semilla? Exacto. No, cuando vinieron a instruirnos. La semilla la pusieron miles de años. Ahí ya nos ayudan a bajarnos de los árboles. Eso es. Wow. ¿Y qué hacemos con esto? Tú dices, yo ahora sé esto, pero ¿qué hacemos con esto? Porque pues a mí me ponen un papel de plata encima de la cabeza para no encerrarme en ninguna parte, porque desgraciadamente estos son conjeturas filosóficas. Cuando yo le cuento esto a los científicos, dicen, pues es un
es un ejercicio intelectual interesante, pero no se puede demostrar. Ya. Pero ¿tú no crees que no se puede demostrar porque no se quiere demostrar? Bueno, la ciencia, que es la que permite que esta cámara nos grabe, porque han habido diseños de ingenieros que han aplicado el método científico para el desarrollo, las luces que nos iluminan, que son un proceso que también ha implicado el desarrollo científico, utiliza un método, y ese método, que puede ser deductivo e inductivo, es el mismo y, por consiguiente, no podemos desprestigiarlo. Ahora, sí es verdad que la ciencia actual depende fundamentalmente de sus inversiones. Claro. Solamente se estudia aquello con lo que tú puedes conseguir sufragar tu investigación. Por lo tanto, hay campos que ni siquiera merecen el interés de nadie porque dicen, ¿y esto quién me lo va a pagar? Pero si no me ocurren a mí, que luego dicen que estás montado en el dólar y no tengo dónde caerse muerto. Quiero decirte que es verdad que hay mucha mitología, pero un trabajo bien llevado, fíjate, es muy curioso. Hay un trabajo científico que me parece apasionante, que ha llevado a cabo una buena amiga que es Beatriz Villarroel. Ella es astrofísica de la universidad, no recuerdo si era Noruega o Suecia, creo que es Suecia. Y esta mujer tuvo la idea de que la única forma que habría de demostrar que la Tierra fue visitada en un pasado remoto por otras entidades era fijándose en fotografías del cielo antes de que hubiera ningún satélite orbitándolo. Tú sabes que hoy día Elon Musk, Virgin Galactic, chopecientas compañías más no sé cuántos países están fletando satélites y nuestra órbita está repleta no solo de basura espacial, sino también de satélites útiles. Pues bien, en 1952 se lanzó el primero, el Sputnik. ¿Hay fotografías previas al Sputnik que muestren algo sobrevolando? Entonces ella se fue a las fotografías históricas de los observatorios de Zacatecas, en México, de la librería de Harvard, en fin, y ha encontrado 9 objetos que orbitaban la Tierra. Y esto es maravilloso, porque este trabajo sí ha sido revisado por pares y demuestra que alguien o algo orbitó la Tierra antes de 1950. O sea que ahí ya tenemos indicios de visitantes. Exacto. Sí, y son visitantes que nos vienen a ayudar. Bueno, no sé, están ahí observando de momento. Yo no sé si nos vienen a ayudar o no. ¿Y cómo crees que esto...? Yo quiero pensar que sí, ¿no? Pero también a veces pienso como Hawking, ¿no? De dejar de llamarles, o sea, no les llaméis más, que me da miedo qué es lo que va a venir. Sí. A ver, Miquel, yo creo que el principal miedo que tiene que tener el ser humano es de sí mismo. De sí mismo y de que venga alguien que sea, vamos, un poco imitador de nuestras acciones. Pero si tenemos al demonio dentro de nuestras propias vidas, quiero decirte, cuando políticos, y no quiero decir ninguno por no herir sensibilidades, toman decisiones que afectan a la integridad del mundo, porque estamos a segundos del reloj del juicio final, pues uno no tiene por menos que pensar que la irresponsabilidad es precisamente de esos políticos cortoplacistas, que se utiliza y se instrumentaliza cualquier información a un nivel político porque ha dejado de ser algo vocacional, algo de servicio público, para convertirse en un negocio. Como ha pasado antes con el mundo editorial, como ha pasado antes con las artes y las ciencias, como ha pasado antes con un montón de ramas del humanismo. Y creo que todo esto tiene que ver fundamentalmente con haber desaprendido una lección, que es la ética y la moral. Nos hemos secularizado, hemos dejado de creer. Y creer es muy importante, porque cuando uno cree en valores, cree en respeto, cree en el amor, cree en que quiere recibir lo mismo que tú das. Por consiguiente, en la misma medida en la que la sociedad se ha vuelto zafia, se ha vuelto no tiene empatía, se ha desligado de sus valores y de su origen,
esa falta de valores éticos, morales y también religiosos nos ha llevado a este estado actual de capitalización de todo. El capitalismo más brutal, la competitividad más absoluta, el individualismo. Oye, nadie le importa lo que le pasa a tu vecino. Cada día se descubren más personas fallecidas que llevaban muertas en tu piso de al lado. Es terrible esa deshumanización de la sociedad. Entonces, eso es lo que y la crítica constante a las instituciones por parte de las propias instituciones hace que haya un desarraigo cada vez mayor del poder y de las personas como sociedad, que solamente nos aboca a una cosa, y es a destruirnos. Por lo tanto, buena lección sería, y yo me conformo con que se queden con eso, con que hubiera un retorno a la fe. Y cuando digo la fe no es la Iglesia, cuando digo la fe es a los valores, a la moral, a los valores cristianos, que son los que en definitiva, y si eres musulmán, a los de Alá, me da igual. Son los valores, la familia, lo tradicional, que te va a ayudar, no cabe duda, a cimentar las estructuras sociales y a creer en ellas. Claro, yo siempre digo, Josep, y es una opinión personal mía, que hoy en día tenemos muchas más depresiones, más soledad, más desgracias, primero porque toda la sociedad ha cambiado, la estructura familiar ha cambiado, hay muchísima más gente sola, ¿no? Antes pues estaba la abuela, el abuelo, la madre, que las familias eran más multitudinarias, ¿no? Pero se ha perdido esa espiritualidad. Y yo creo que el ser humano necesita creer en algo que es superior a ti, aunque sea el yoga, el bienestar de los animales, claro, árboles. El humanismo, la filosofía, la literatura, es que la fe no es solamente religión. No. El humanismo es fundamental para el avance. Y han habido muchos años en los que la ciencia y el humanismo han avanzado de la mano. Y ahora la ciencia y el humanismo parecen estar divorciados, como están divorciados de la religión, están divorciados de la espiritualidad. No, ese es el error. Creo que hay que hacer una reivindicación para que ciencia y espiritualidad vuelvan a darse la mano, porque solo así se va a poder avanzar en una ciencia ética y, por lo tanto, vamos a poder avanzar como seres humanos. ¿Y cómo ves tú el futuro de todos estos templos que mencionabas, ¿no? Pues lo veo maravillosamente bien, porque todos ellos, por desgracia, se están convirtiendo en puntos turísticos. Y claro, el problema de todo esto, volvemos a lo mismo, es que pierdes la esencia. O sea, la última vez que estuve en Turquía, fui a dar con unos yacimientos que no están en ninguna guía turística, donde los niños te ayudaban a encontrar las piezas y a meterte en los templos y las tumbas, y la sensación que tenías de ser Indiana Jones era maravillosa. Sí. ¿Era saqueo? No, porque nadie robaba ni tocaba nada. Que nos llevaban hasta las tumbas, hasta los objetos, ¿vale? No, por Dios, por favor, eso sería un delito, además. A cambio solo de unas onzas de chocolate o unos lápices, aquellos niños disfrutaban haciéndote conocer los lugares que pocos arqueólogos habían ido a estudiar. Claro. Entonces, si yo esto lo publico, lo difundo en las redes sociales, me expongo a que el mes que viene vaya un autobús. Que los niños sean sustituidos por guías turísticos. Que cuando vean que eso da algo de dinero, monten el primer hotel. Que asfalten una carretera. Que en definitiva llegue el turisteo. Y eso está bien, porque enriquece a las poblaciones, pero está mal porque perdemos las esencias. Y tú, que has viajado a Sudáfrica, que has viajado a lugares recónditos, lo sabes bien, que cuando un occidental lo ve como negocio, se pierde la esencia. Porque ya no estás viendo lo que hacen ellos normalmente, sino que estás viendo lo que crees que quiere el empresario que necesita ver el turista. Claro. Se pierde la esencia. Bueno, vamos a hacer entre todos, respetando todo, para que no se pierda la esencia. Hablando de no perder la esencia, a mí uno de los lugares que más me impactó, más me gustó, más me maravilló, fue la isla de la Graciosa en Canarias, que
porque me pareció que hay, 2 calles no asfaltadas, unas pocas casas, y la isla está bastante virgen, ¿no? Aparte de que yo, las Islas Canarias, les noto una... A mí me encantan las islas, todas las islas, pero las Islas Canarias tienen una magia especial. Mi primer libro lo terminé allí, y tenía que entregarlo ya me habían dado una extensión del plazo de entrega, y yo estaba bloqueado en un punto y no podía avanzar. Y entonces, pues, una mañana que tenía libre, me puse en una habitación con un mirador impresionante allí, a un acantilado y al mar, y pedí inspiración a las islas, a las propias Islas Afortunadas, ¿no? Yo no sé si fue eso o fue otra cosa, pero empecé a escribir, no podía parar, y terminé mi libro. Ya los últimos retoques los terminé en México, fíjate, de la misma manera. Pero sí que ese gran trozo que me faltaba, no sé, como 2 capítulos o 3, los pude terminar ahí, ¿no? Y sí sentí, y lo siento siempre que voy a las Canarias y a otras islas, pero en particular en las Canarias, con un chorro de conexión, de energía, de bienestar, de inspiración que te llega. Y eso lo sentí, bueno, en Lanzarote muchísimo, pero lo sentí en La Graciosa, que es que no me quería ir. Habíamos ido para un día y yo me quería quedar ahí, ¿no? ¿Tú cómo ves el tema de las islas? En concreto, el tema de las Islas Canarias, porque creo que hay muchos misterios que no sabemos. Por supuesto que sí. Mira, antes aludía a Argelia y hablaba de ese éxodo hacia el delta, ¿no? del Nilo. Sí. Pero es que una parte de ese éxodo también se fue hacia el oeste y terminó en las Islas Canarias. Me estoy refiriendo a la cultura bereber, donde vamos a encontrar en muchas islas, no solamente en La Graciosa, vas a encontrar en Tenerife, en Gomera, en Las Palmas, en La Palma, en Lanzarote, vas a encontrar un montón de evidencias que parecen vincularle a ese Sáhara africano y que van a tener una relación en concreto con los bereberes. Muchos de sus rituales tienen que ver con ello, y es curioso porque cuando tú hablas con los lugareños, con los viejos del lugar, la relación la establecen, y esto, atención, te va a resonar, con la Atlántida. La Atlántida de Platón nos habla de nuevo de esa tsunami que habría tenido lugar en el 10.500 a.C. y por lo tanto esas Islas Canarias serían parte de lo que quedaría emergido según ese relato, siendo un poquito infiel al relato, porque Platón dice claramente que más allá de las columnas de Hércules, que es lo que se conoce como el Estrecho de Gibraltar. Por lo tanto, hay que pensar en un acontecimiento que tuvo lugar probablemente frente a la bahía de Cádiz. Pero siendo generosos, porque muchos han reivindicado la Atlántida para sí, los canarios con cierta notable, ¿no? podrían también argumentarse esa procedencia. Wow, o sea que ellos serían la Atlántida. Los hijos de la Atlántida. ¿Sabes que hay una teoría? Bueno, y aquí Lorenzo Fernández nos explicó que, bueno, que en las costas frente a Huelva, ¿no? Ahí se pueden encontrar las tsunamitas, vestigios. Pero hay una teoría que yo se la he escuchado mucho a británicos, en concreto a ingleses, que dicen que los vascos descendemos del Atlántico. Tú tirando para la tierra, ¿eh? Por supuesto. Sí, hay un libro maravilloso que es el de Louis Charpentier, El enigma de los vascos, se llama. Sí. Es un libro descatalogado, pero que se puede encontrar. ¿Tú lo tienes? Yo lo tengo, por supuesto. Y precisamente habla de la lengua y habla de algunos fundamentos culturales que se habrían inspirado también precisamente en ese legado de la Atlántida. De hecho, hay algunas evidencias, Charpentier apunta bastantes en su libro, de megalitismo que estarían evocando precisamente ese pasado legendario. Wow, impresionante. Yo nunca he ido, de momento no he ido a Egipto, pero pienso ir. Pues te tienes que venir en alguno de mis viajes porque desde luego lo vas a disfrutar. Sí, por supuesto. Pero estoy seguro que se sienten muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, trabajo en Frankfurt, voy una vez al año, antes de la pandemia 3 veces al año, y todo el mundo me dice que tengo que ir a Berlín,
porque es maravilloso, es muy cosmopolita, no sé qué. Lo siento, pero yo a Berlín no voy. No vas. Porque estoy seguro que después de la Segunda Guerra Mundial ahí se han quedado lo que se llama impregnación, unas energías ¿no? ¿O impregnación qué es? Cuando ocurre un acontecimiento de gran calado emocional, positivo y negativo, eso deja una huella energética. Esto tiene impregnación, ¿no? Tú cuando en un lugar meditas constantemente, eso se carga de una energía, se impregna. Y estoy seguro que en Berlín voy a sentir cosas como en Tenerife, que hay un pueblo que se llama La Matanza. Sí, claro. Yo me he negado a ir a ese pueblo, porque se llama La Matanza por algo. Pero igual es la matanza del cerdo. No lo sé. Que hay buenos embutidos. Lo que quiero decir, pero lo que quiero decir es que si tú eres sensible, tú eres sensitivo, estás como más abierto. Y yo tengo desde siempre un vínculo enorme con las islas, desde la isla Santa Clara de la Bahía de la Concha a cualquier isla que se precie, ¿no? Yo estoy convencido de esto, de la impregnación. Tú sabes que yo soy un ladrillo, por eso me acerco a personas como tú, que tenéis la sensibilidad. Yo soy un ladrillo y, sin embargo, han habido lugares de este mundo que me sobrecogen. Sí, pensando, por ejemplo, en Polonia, en el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau. Te aseguro que fue terrible. El museo de Israel, el Museo del Holocausto, me sobrecogió. La puerta, fíjate que es estúpido, es la puerta de la fábrica de Schindler, en Polonia también, me deshizo. La película, la lista de Schindler, que es real. Claro, tú dirás, ¿puede ser sugestión? Pues puede ser sugestión, no te digo que no. Pero hay cosas igual que también hay otros tremendamente positivos, ¿no? Que vas a sitios y no quiero irme de aquí, ¿no? Me siento bien, me siento. ¿Qué sentiste ahí, por ejemplo, en Polonia? Fueron contrastes, ¿no? Pero especialmente, fíjate que la visita a Auschwitz tiene dos partes. Una que es lo que se conoce como Auschwitz, donde estaban, digamos, encerrados los presos políticos. Eso se empezó con los presos políticos, es un edificio de piedra, parece más una cárcel que un campo de concentración. Las condiciones han cambiado, han museizado muchas de las celdas, las estás viendo como tú quieres que vean, están apoyando un relato, ¿vale? ¿De acuerdo? Y está muy bien montado ese relato porque están las latas de Ciclón, creo que se llamaba el producto con el que gasificaban a los judíos, están allí todas las maletas, todas las prótesis, están todos los zapatos, hay pelo, hay cosas que te impactan mucho porque además como que puedes sentir ese sufrimiento. Pero a mí lo que me desoló no fue eso, porque al fin y al cabo sí, tienes paseos llenos de fotografías con los rostros de las personas. A mí lo que me destrozó fue ir al otro campo. Primero me pasó una anécdota muy curiosa, no tiene nada que ver con los ovnis. Todos los barracones tienen ventanas a un lado y a otro, menos un barracón que tiene esta pared sin ventanas. ¿Por qué? Porque hay un paredón que es de fusilamiento, donde todavía hoy hay gente que va depositando alguna flor o algún recuerdo o algún papelito. Bien, pues yo estaba allí echando unas fotografías y veo acercarse a un señor ya mayor, de pelo cano, con unas cejas muy arqueadas, un anorak azul, hacía frío, era una mañana fría, unos ojos azules brutales, impactaban, y vi que miraba muy de cerca ese muro, ¿no? Y yo le dije a Patricia, digo, da la impresión de que este tío ha tenido que estar aquí, pero yo pensaba que como los malos, como los nazis. Y entonces, que tengo mucho morro, me acerco y le pregunto, digo, ¿tiene usted alguna relación con este campo? Y entonces me hace así y me enseña su número. Que ya sabes que a los judíos se les tatuaba aquí, ¿no? Con un número. Y entonces su historia era brutal, porque él llegó de niño a ese campo de concentración con su papá y su mamá, les separaron, y él logró escapar con su papá, a su papá le mataron,
y él volvió de nuevo al campo. Entonces venía a rememorar... O sea, escapó y lo volvió a capturar. Eso es. Era el único superviviente de la familia. Su relato me impresionó. Y ya con ese condicionante me voy al campo aledaño, que es Birkenau, que es donde Mengele llevaba a cabo los experimentos. No ves nada, porque en realidad ha sido dinamitado para evitar, cuando los aliados entran al campo, dinamitan para que no encuentren pruebas que les incriminen. Y quedan en pie pues 3 barracones. Tú solamente estás viendo chimeneas en pie de lo que había sido cada uno de los barracones. Está ahí. Claro, con los cuervos sobrevolando, la niebla muy baja, un frío que pelaba. Aquello era el propio infierno. Y bastó entrar a uno de los 3 pabellones que se mantiene en pie, que era el de los retretes, porque era el lugar donde más calor hacía de la humanidad que había ahí dentro, que la gente se refugiaba para no pasar frío, para no helarse, para no morir de hipotermia. Entonces aquello me impresionó tanto que sí noté lo que nunca noto, ¿no? Era esa sensación de agobiante de vámonos de aquí, no quiero estar ni un minuto más. ¡Wow! Y no sé si lo puedes contar, que tu mujer es muy sensitiva también. Ella no quiso entrar, por ejemplo, al crematorio. No entró, vamos, que yo no voy ahí. No. Hay momentos, por ejemplo, en Camposantos y en lugares que tú puedes controlar cuánto te abres, ¿no? Pero hay un punto que a mí, eso me pasa a mí, es algo personal mío, que ya como que tú cuando has cumplido como el cupo de lo que puedes aguantar, ya me invade. No, yo sé que va a ser demasiado para mí, o sea que no. Sí, o sea, que tú notas que hay un nivel energético en el que tú ya no puedes controlar. Si esto aquí, pierdes el control. Hasta un punto puedo controlar, pero esa intensidad no, y lo siento todo. Puede incluso haber algún alma aún perdida por ahí, que esté aún ahí aferrada, ¿no? ¿Cómo no? Y, por ejemplo, pero las Islas Canarias, en concreto, yo conozco Gran Canaria, Tenerife, el Lanzarote y La Graciosa de momento, ¿no? Pero tienen una energía, aparte que su gente es maravillosa, tiene una energía especial. Y La Graciosa es como si, aparte de que como no está desarrollado, ¿no? Te lleva a otro mundo, a otro momento, a otro lugar, ¿no? Claro, ese es el tipo de escenario que te decía, uno busca para no convertirse en turista, sino en viajero, en buscar la autenticidad. Y por fortuna, tanto en España como fuera de España hay todavía lugares. Yo, por ejemplo, recuerdo mi incursión en Nicaragua, pues era maravilloso. Es un destino que no ha pisado el turismo. O Corea del Norte, donde he estado y también dices... ¿Has estado en Corea del Norte? ¡Qué miedo! Y estás aquí, te han dejado salir. Ese es otro lugar, ya lo digo, al que no volvería. No. Pero... ¿Qué hay? ¿Cómo es? ¿Te van observando? Sí. Estás con un férreo control de principio a fin, 24 horas, 7 días a la semana, porque cuando tú llegas a Corea del Norte, depositas tu pasaporte y estás sin ayuda consular. Pero es que aunque la tuvieras, a todos los turistas, a todos los viajeros, que suelen ser españoles, pues pueden ir alrededor de una decena al año, en 2 agencias que comercializan ese viaje en España, y a los que van a mercadear, que generalmente son chinos, los meten en un hotel que se llama Yankadu Hotel, es un rascacielos gigantesco, con un puente levadizo. Entonces, cuando acaba la jornada, te dejan allí, puente para arriba, y de ahí no sales. Es decir, que no tienes la posibilidad de... Yo, de hecho, al tercer, cuarto día, Cotra, que era la institución que me invitó allí, con los únicos que podía hablar en inglés, porque allí solamente se habla chino o coreano, y por lo tanto la sensación de ser un extraterrestre era brutal, ¿no? Y recuerdo que le dije, yo es que si necesito hacer un reportaje, porque yo estaba invitado por el gobierno coreano, en aquel entonces estaba gobernando Kim Jong-il. Y yo le dije, es que yo necesito gente, necesito
¿sabes? Y me dejaron un día ir a la pradera de Mansudae, que es un lugar hermoso dentro de todo lo que era aquello, porque hay templos de la antigua Corío, que son esas postalitas tan de oriente que tú ves, con su río, la gente jugando al backgammon, otros tocando instrumentos, que yo me pareció, por un momento, yo tenía el síndrome de Estocolmo, me sentía secuestrado, ¿sabes? Bueno, tienen teatros, tienen circos, bueno, es que es brutal, de verdad. En fin, tenemos que irnos, estamos muy a gusto aquí en la casa de estar, pero tenemos que irnos. Josep. Si quieres a Corea, y si quieres te llevo a otro. Corea del Norte, no. Sabes que uno de mis viajes pendientes es Nueva Zelanda. No he estado, no te puedo hablar porque no he estado. Así que me tenéis que llevar un día a Malta. Hoy Malta, ¿ves? Ahí están también mis primos, ¿eh? Ahí hay mucho misterio en Malta, pero eso lo podemos dejar para una próxima ocasión. Claro. Cuéntanos cómo la gente te puede localizar. Pues mira, lo más fácil es a través de YouTube. También yo tengo mi canal, que es Josep Guijarro, canal oficial, así de simple. Y luego en redes sociales, pues @Josep Guijarro, todo junto. Me vais a poder encontrar en X, en Facebook, en todo, y si no, a través de espaciomisterio.com, que es la web de referencia del misterio en habla hispana. Bueno, fantástico. Muchísimas gracias. Por cierto, que recordamos, yo creo que ya lo he dicho antes, pero que Josep está aquí porque vosotros demandasteis que estuviera, ¿eh? Decían que venga, segunda parte. O sea que gracias por venir, Josep. Espero que os haya gustado. Gracias a vosotros.